No obramos por necesidad como obran los animales y las plantas. Somos capaces de elegir. Dios nos dio eso para elegir no entre el bien y el mal, sino entre los bienes, los mejores y los que más nos ayuden a llegar y vivir unidos a Dios. Y este libre albedrío es lo que hace meritorias y dignas de premio nuestras acciones, siempre que obremos bien, según el orden de Dios. Y bajando a las cosas más concretas, alcanzar a Dios es por la fidelidad al deber de Estado. Como esposos o padres, cumpliendo los deberes del Estado conyugal, y como hijos, cumpliendo sus propios deberes según su condición. Todos los miembros tienen un deber de Estado. La familia es el primer núcleo social. La sociedad conyugal es la unión estable y legítima de los esposos y tiene como objetivo, como fin primario, los hijos, y se constituye como tal cuando el esposo llega a ser padre y la esposa madre, es decir, cuando el matrimonio se completa con los hijos. Es entonces que se cierra el primer ciclo de la vida social con el sinfín de derechos y obligaciones que resultan de estas relaciones. El traer niños a la existencia no agota este primer fin, este primer deber, porque para los padres surge inmediatamente el deber de continuar esta obra maestra en que han colaborado con Dios. Es necesario ayudar al niño a alcanzar su completo desarrollo, tanto en el orden natural como en el espiritual. Por tanto, en lo físico, en lo psíquico, en lo moral, en lo religioso, es necesario hacer del niño un hombre verdadero. Es necesario educarle y para ello se necesita unidad de criterios, vida común, ayuda recíproca, vigilancia continua, método, disciplina, autoridad, un núcleo social perfecto en su género y tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tanto como duren los años de vida de ambos. No se termina este deber cuando el niño llega a la mayoría de edad. Ni ellos pueden decir adiós papá, adiós mamá, ni ustedes vayan y háganse hombres en el mundo. Para los hijos, este primer hecho, que es venir a la vida sin haber tenido responsabilidad en este acontecimiento, porque llegan a la existencia porque Dios lo quiso, se generan también responsabilidades, obligaciones y derechos. Primero los deberes, las obligaciones, y recién después los derechos, las remuneraciones, el sueldito que me puede dar papá en la semana. Más todavía, siendo el fin último la vida eterna, no estaría cumplido este fin primario si estuviera ausente, si omitiera no solo la formación religiosa, la práctica religiosa por parte de todos y cada uno de los miembros de la familia. Porque el Creador quiso adornar la naturaleza humana desde el comienzo con la gracia. Adán no nace como una simple criatura natural, nace hijo de Dios, adornado por su gracia.
ha sido rectificado en el mismo momento de salir de las manos de Dios. Y entonces ya vive en un orden sobrenatural. Esto es, queremos decir entonces, que no puede darse una perfecta ordenación de los hombres al fin natural, olvidando este fin sobrenatural. Toda la naturaleza humana, desde siempre, ha sido orientada por su creador al fin sobrenatural. Y esto implica infinitas consecuencias que no podemos tratar hoy, pero que están tratadas por el Padre Calderón en un magnífico libro, El Reino de Dios. El fin fundamental de la familia, entonces, es la procreación y formación de los hijos para la vida eterna. ¿Y cómo se alcanza la vida eterna? Por la práctica de las virtudes, dice Santo Tomás. Es decir, entonces, el deber de los padres es hacer virtuosos a sus hijos, empezando por ser virtuosos ellos mismos, porque nadie da lo que no tiene. El ejemplo de vida virtuosa es lo que va a hacer de sus hijos hombres virtuosos. De esto surgen para los padres los siguientes deberes. Primero, todos los que hacen a la concepción según el orden de la naturaleza, es decir, la conservación de la vida, alimentación, educación física, cuidado de las enfermedades, etcétera, etcétera. Y hablamos de la concepción en el orden de la naturaleza. Absolutamente prohibido recurrir a medios artificiales. Son pecados contra la misma naturaleza, pecados gravísimos. Educación de la inteligencia, de la voluntad, de los afectos y sentimientos, formación moral y religiosa, tanto en el orden personal de cada uno, es decir, respecto a sí mismo, por parte de los padres. No alcanza con el catecismo de Pío X que estudiamos allá en nuestra adolescencia. Y también respecto a cada uno de los hijos. Enseñarles lo que es la vida de familia, lo que es la sociedad, la política, según sus edades, capacidades y posibilidades. Tenía razón aquel autor que dijo: el secreto del arte de educar consiste en educarse primero a sí mismo en provecho de aquellos a quienes se quiere mejorar. A los hijos toca secundarlos según sus propias capacidades, edades, posibilidades. Es un deber en provecho de la familia y de sí mismos. Así está descrito el fin principal y primario de la familia. Y para eso necesitamos la ayuda mutua. Segundo fin del matrimonio. Y como complemento y con razón de la naturaleza caída está esa sedación que Dios trae en la familia. Aplaca nuestras inclinaciones a los placeres desordenados. Para eso Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos, nuestro Señor instituyó el sacramento del sacrificio del matrimonio, por el que se ha comprometido a otorgar todas las gracias necesarias para cumplir todas y cada una de estas obligaciones de su estado conyugal. A los hijos, que también necesitan de la ayuda de Dios, esa gracia les viene dada por los sacramentos que los padres deben procurar para ellos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Así toda la familia
tiene su fundamento en el matrimonio, que es a la vez contrato natural y sacramento. Consecuencias de todo esto. Dios debe ser la luz que ilumine la vida familiar. El ideal matrimonial es que los esposos se ayuden mutuamente a alcanzar a Dios. El ideal de la familia es que los padres tengan niños, los formen, guíen y ayuden para que también ellos alcancen este fin. Por eso, la familia, antes que ordenarse en el orden de la naturaleza, tiene que organizarse a la luz de la eternidad, de manera que llegue a Dios y que los aparte de todos los obstáculos que se presentan en este camino, sin olvidar algo importante, que todos y cada uno de esos miembros de la familia tienen una naturaleza humana y no angélica. Y también tener en cuenta que esa naturaleza humana, como decíamos, está herida, inclinada más al mal que al bien, que esa naturaleza está compuesta de espíritu y materia, de alma y cuerpo, y alma y cuerpo están heridos por las huellas del pecado original, que hay que educar una inteligencia con lo propio que es de ella, solo la verdad, y a la voluntad llevarla hacia su objeto propio, que es el bien, es decir, la adquisición de hábitos buenos, las virtudes, y esto último, llevar a los niños a la vida virtuosa, es mucho más importante que instruir su inteligencia. Hay de los padres que buscan eso, hijos inteligentes, que han estudiado todo y se olvidan de lo esencial. Los ladrones son inteligentes. ¿Y de qué les sirve? En fin, el hijo es un ser social. Los hombres somos seres sociales y no personas que llevan o quieren llevar una vida solitaria. No se puede educar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes en un invernadero, apartados constantemente de todo contacto y para siempre de los demás. El desarrollo normal exige relacionarse unos con otros. Y decíamos el libre albedrío, la libertad, tema importantísimo, poco conocido y peor practicado. Y sin embargo, esa libertad debe ser educada para que hagamos buen uso de ella. Esta importancia la recalcaba Monseñor Lefebvre hace ya más de 60 años en una conferencia que dio a jóvenes en el año 1965. Decía, hablando de esto, es un tema que afecta profundamente incluso al corazón de lo que somos, al corazón mismo del hombre y por tanto de toda la sociedad humana. Tema por eso mismo difícil de abarcarlo de una manera completa y total. No es a lo que vamos a tratar, pero tenganlo presente. Medios. Las virtudes, hablábamos de las virtudes, pero principalmente de dos virtudes, la religión y la piedad familiar, la educación en esas dos virtudes. Es gravísimo error pensar que la religión puede ser algo accesorio, secundario, frente a los graves deberes que impone la vida. Por el contrario, es lo principal por mandato divino. Los hombres deben buscar en todo tiempo y en todas las cosas, primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás
Dios nos lo dará por añadidura. Por eso, esta virtud de religión debe impregnar todos los actos de la vida, no solamente el domingo que vamos a misa o rezamos en familia, cada instante de la vida. San Pablo lo dice con palabras sencillísimas. Ora comáis, ora bebáis, ora hagáis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Vamos a comer, vamos a beber, que sea para la gloria de Dios. Así, la religión debe ser el ambiente en que se desarrolle la vida familiar. No son monjes, no son religiosos, pero la religión nos es esencial. Es el ambiente principal en que debe desarrollarse la vida familiar, la vida doméstica. La gracia divina, el buen ejemplo, el espíritu tradicional, nuestras tradiciones. ¿Cuántas cosas se van olvidando de lo que aprendimos de nuestros abuelos y quizá de nuestros padres? Las tradiciones de la familia, las tradiciones de la patria, las tradiciones de la iglesia. Vivir cotidianamente recordando estas cosas, es sencillamente, y practicándolas, es inestimable esta pedagogía callada que va impregnando las almas, lenta pero fecundamente, y gran responsabilidad el descuidarlas. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, hay un libro que les recomiendo a todos leer y releer, el libro de Tobías, el libro clásico de la ordenada, cálida y recta vida familiar, que nos muestra cómo se ensancha la familia, cómo se difunde el calor de nuestro Señor allí, en sus componentes, con afectos correspondidos, papá, mamá y Tobías hijo. Lo mismo lo aprendemos en el hogar de San Bernardo, de Santa Teresita, para quienes recuerdan sus vidas. Y el modelo de los modelos, Nazaret. Allí reinaba una verdadera piedad familiar. Y lo mismo debemos y podemos ciertamente buscar en nuestros hogares por la práctica de esta virtud de religión y de la piedad. ¿Qué es la piedad? Dice Santo Tomás, que en ella se incluye el culto a Dios en primer lugar, pero el culto a nuestros parientes y a nuestra patria. La patria primero, los padres, los hijos y demás parientes. Y contiene, dice Santo Tomás, todas las obras que a Dios le agradan y que quieren que se hagan. La oración, como el comienzo de la vida en el cielo. La oración es conversación con Dios, con la Trinidad, con Nuestra Señora, con los ángeles, con los santos. Nunca vean en la oración algo pesado, fastidioso. Comunicar esta comprensión y visión de la oración a los hijos, convencerlos que es el alimento cotidiano del alma, que es el mejor alimento y más necesario, y una fuente inagotable de gracias. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. ¿Cuántas gracias Dios quiere darnos y espera que se lo pidamos? Oración de la mañana y de la noche, rosario, letanías, lecturas en familia, de los santos, de la Sagrada Escritura. Y ahora quiero pasar no a un obstáculo en la vida familiar, para alcanzar esta vida virtuosa, sino una incidencia.
que es fruto natural del transcurso del crecimiento de los hijos, el difícil momento de cierta etapa de su vida, el tiempo en que el hijo o la hija, aproximadamente, más o menos, a partir de los 13 años, salen de la niñez para entrar en la adolescencia y luego la juventud. Y esto muchísimas veces sorprende a los papás. Los dejan perplejos y en situaciones difíciles de manejar. Tocar este tema en esta charla quizás parezca fuera de lugar, pero es una realidad presente en todas las familias. Y por eso es importante que conozcan al menos en rasgos generales este hecho y sobre todo cómo obrar en esos momentos, los padres y los hijos también. Al llegar a esta etapa de la vida del adolescente, niño o niña, hasta entonces comienza a hacer grandes descubrimientos en sí mismos y a su alrededor. Descubrimientos todavía elementales. Detectan cambios físicos, psíquicos, espirituales, en ellos mismos. Se despiertan, se comienzan a despertar fuerzas hasta entonces dormidas, a las cuales muchas veces no logran dominar. Descubren también que enfrente suyo hay otro sexo, a quien ya no mira como compañero o compañera de juegos infantiles. Frente al otro o la otra comienzan a sentir una cierta atracción. Se despiertan sentimientos que no tenían antes, que no conocían. Se trata de todo un mundo nuevo, físico, psicológico, espiritual, que sienten la necesidad natural de explorar. ¿Qué es esto? Conocerse mejor. Y ciertamente que deben hacerlo. Y los padres ayudarles y los hijos también sin precipitarse. Los dos extremos serían funestos, tanto el lanzarse demasiado a prisa a esas cosas, como retirarse por miedo a lo desconocido, y algo que es natural en la vida de todos, por la que todos pasamos, los mayores. El adolescente y el joven sienten en ellos cosas extrañas. En el alma de niño hasta entonces, serena, armónica, sin preocupaciones, hay cambios importantes. Una bruma extraña cae sobre cada quien en esta etapa de la vida, como si una vaga neblina envolviera todo su ser. De las tinieblas de lo desconocido suben pensamientos, deseos, que antes ni siquiera sospechaban y que ahora, al encontrarse con ellos por primera vez, les confunde. Recordando la tranquilidad anterior de su espíritu, la serenidad y tersura de hace unos años, en medio de estas turbaciones que causan pensamientos nuevos, escuchan con pavor la voz de la duda. ¿Qué me está pasando? ¿Acaso no soy el mismo? Llegado este tiempo, padres e hijos deben conservar la serenidad, estar tranquilos. No hay razón para preocuparse, pero hay algo que se debe saber. Todo el porvenir y la rectitud moral de la vida se decide en estos años. Llamados erróneamente edad crítica, ingrata. En Argentina le dicen la edad del pavo. No es así. Ahora es
cuando se debe decidir en esta disyuntiva. O el espíritu, que es el único llamado a gobernar, logra enseñorearse de los bajos instintos y trabajar para adquirir virtudes y ciencia y espíritu de trabajo, y entonces cada uno se convertirá en hombre o mujer de nobles sentimientos, elevado pensar, haciéndose dueños de sí, o se someten como pobres esclavos al yugo de los hábitos pecaminosos. Lo que acabo de escribir o de describir y lo que diré se refiere a los jóvenes que han llegado a este periodo de su desarrollo sin haber sentido ninguna influencia nociva exterior, porque por desgracia, y eso es más evidente hoy, son muchos los que fueron prematuramente iniciados por compañeros corrompidos, escuela, amistades, quizás parientes, y así atravesaron este tiempo de su vida sin salir indemnes. Es admirable el plan de Dios. El niño nace impotente y despacio, por grados, va adquiriendo fuerzas, se va despertando su inteligencia según lo reclama la edad. Ni siquiera dientes tiene. No los necesita. Toma de su madre, pero a los 12 meses aproximadamente ya es capaz de masticar comida sólida y entonces aparecen los primeros dientes y aumenta el número de estos a medida que crecen sus necesidades. Es cierto que ya al nacer tiene todos estos dientes como en germen, pero este germen se esconde bajo las encías, esperando con paciencia su propio tiempo, el tiempo en que la necesidad por su crecimiento reclame sus servicios. Dios hace bien todas las cosas. De un modo análogo, están latentes todas sus fuerzas físicas y espirituales, inteligencia, voluntad, sentimientos, afectos, hasta la edad de 13, 14, 15 años. Hasta esa edad los varones convivieron con mujeres, madres, hermanos, parientes, compañeras de juego y colegio, pero no saben nada de ellas. Es uno más. Y a la inversa, pero en esta edad todo comienza a despertar con fuerza inusitada. Surgen movimientos interiores que a medida que se descubren y sacan la cabeza de una u otra forma, muchas veces se espantan, llena de temor a los muchachos y muchachas de conciencia delicada. Y este proceso dura años, más que una gripe fuerte, hasta los 25 años quizás. Y tiene un periodo álgido, entre los 14 y 18 años. Son cosas que jamás despertaron la atención y los habían preocupado. Para el varón, las relaciones que tenía con las niñas se limitaba a eso, a jugar, a tirarle del cabello, reírse, y las niñas se divertaban gritando. ¡Ah! Pero ahora no lo harían por nada del mundo. Y si hoy hablan con muchachas, niñas jóvenes en la sociedad, en muchos se apodera un encogimiento extraño que antes no sentían. Hay un calor y alegría en su interior. Les ofrecen sus servicios de caballero. Y si a la niña se le cae algo, se agachan y se lo dan. Qué distinto de la niñez. Parecería que han desarrollado su capacidad de amar, siento que todavía son incapaces de esto. Y desde la otra orilla, la niña que se vuelve adolescente, le sucede algo parecido, a la inversa, ¿no? Siendo por naturaleza la mujer más sensible que reflexiva, llega a esta etapa y se llena de ilusiones, deseos de amar con todo el corazón.
Si antes se reía frente al varón, hoy lo ve como el príncipe anhelado. Y pronta a dar peligrosos pasos contra su inocencia y su virtud. Para ella también es tiempo de cambios físicos importantes, en su mente también, en su psicología. Su cuerpo comienza a prepararse para alcanzar la posibilidad de ser madre, con todo lo que eso significa. No entramos en esos detalles. Para ellas es la edad de la pasión amorosa. Quizás por el profesor, por un vecino. Si el objeto de esta pasión en sí es algo bueno y equilibrado, no hay que inquietarse, porque va a pasar, pero que hay que guiar y no acelerar. Para las que antiguamente llamaban con error el sexo débil, es la etapa de los sueños, de la imaginación, de su romanticismo novelesco. Y esto que hemos dicho hasta ahora siempre va a ser válido, tanto para los niños, adolescentes, mujeres. ¿Por qué? Porque es el efecto del orden natural que Dios ha impreso en la criatura humana, en la naturaleza humana, salida de sus manos. Y además es inalterable de parte del hombre, sea cual sea la época histórica en que le toca vivir. Pero si eso es verdadero en el orden de las esencias, de lo que las cosas son, accidentalmente y en la realidad, el hombre puede apartarse de este plan. Y de hecho, lamentablemente, lo hizo muchas veces en la historia. Puede alterarlo por medio de la perversión del ambiente, de las malas enseñanzas, de la imposición de malas costumbres, de los bombardeos mediáticos. Y digo esto porque hoy en día ustedes sufren esta verdad en sus hogares y ven niños que van quemando etapas para vivir una vida de grandes. Y a la inversa, jóvenes, adultos ya, que no quieren dejar su adolescencia. Y entonces la casa se vuelve un hotel. Mamá me hace todo. Lo único que faltaría es que lo bañe. Y no quieren asumir responsabilidades. La verdad es que la naturaleza no cambia. Y esta moda infame llegará el tiempo que pasará. Cuando Dios quiera. Por eso hemos descrito esta edad y nos toca ver cómo deben enfrentar los padres este momento. Los padres deben recordar que en esta etapa los jóvenes adolescentes no piensan en sí mismos. Hay un gran egoísmo, no malicioso, pero fruto de ese estado inconsciente entonces, pero además es el tiempo de que empiezan a afirmarse. Y entra en crisis entonces, en este momento, la autoridad externa, la autoridad de los padres, la autoridad de los educadores, la autoridad de los sacerdotes. Si hasta ese momento fueron obedientes, ellos piensan que ya pueden emanciparse. No advierten en esta situación que muchas veces se vuelven injustos en sus caprichos o reclamos. En esta primera etapa también
llega el deseo de viajar, de salir de casa, de conocer personas, lugares. Es precisamente que se empieza a despertar esa condición social suya. Se vuelve consciente, tiene que relacionarse con otros individuos fuera del círculo familiar. Es ciertamente una forma de madurar, en particular para los varones. Tiempo de cultivar entonces sanas y nuevas amistades. Pero es importante que los padres controlen todo esto, guíen en este momento a sus hijos. Queridos padres, algo importantísimo. En esa edad, si todo esto que hemos dicho es cierto y como una minoración de lo que son, estos niños ya grandes son capaces de entusiasmarse por cosas grandes y bellas, y también por cosas pequeñas. Por eso, escúchenlos, aprendan a conocer sus inclinaciones, sus deseos. No intenten adivinarlos. ¿Por qué? No intenten imponerles por simple utilitarismo lo que deben hacer. Lo que se logra con eso es que se replieguen sobre sí mismos y se encierren así. A esta edad se es celoso de la autonomía, de la independencia. Su personalidad está en pleno desarrollo. Hay que guiarla y no limitarla. Entonces aprendan, háganlos partícipes de las cosas comunes. No que sean ellos los que decidan, pero sí que puedan dar su parecer. Será un medio razonable de enseñarles lo que es la vida y cómo se van resolviendo los problemas. La experiencia muestra que los muchachos y jóvenes y jóvenes, muchachas cuya opinión se tiene en cuenta en los asuntos de gobierno de la casa, buscan menos que otros ejercitar esta libertad que brota de ellos. En esta edad, más que nunca, escúchenlos con atención. Se pueden conseguir grandes cosas con ellos a partir de móviles elevados, no la simple obediencia. En esta etapa es cuando comienzan a aparecer los ideales, cuando van forjándose relaciones sociales más serias. Y en ellos hay muchísima generosidad. Es el tiempo en que comienza seriamente a querer ser lo que debe ser según Dios. Y hay que trabajar para lograrlo. Esa es la ayuda que ellos necesitan. Recién ahora se descubre claramente lo que puede ser un ideal para la vida. Una familia, una profesión, quizás el llamado de Dios a servirle renunciando a todas las cosas de este mundo. Para eso, algo importante. Hablábamos de la necesidad de la religión. Y alguien que es parte esencial de nuestra fe, María Santísima. La historia nos dice que cuando viene la religión católica a este mundo y se despierta el culto mariano, la situación de la mujer cambia radicalmente. De esclava y de cosa en el Imperio Romano
pasa a ser reconocida. Pasa a ser reconocida como hija de Dios, con el mismo destino que los hombres. Por eso el culto a María Santísima en esta etapa de la vida es esencial para todos y en particular para las mujeres. Hay otra meta en este tiempo, que dice así, recordando un adagio castellano: no se puede replicar y andar al mismo tiempo en la procesión. O se toca la campana o se va en procesión. ¿De qué quiero hablar? Del pololeo a esta edad. Totalmente inoportuno. ¿Por qué? Porque la mente está aplicada y debe aplicarse a otras cosas, a su formación y al estudio. Asumir responsabilidades laborales, quizás. A esforzarse en adquirir hábitos buenos, costumbres. Y si su mente, la mente tanto de la mujer como el varón, se desvían a estas cosas, poco a poco se pierden las energías necesarias para formarse en el estudio, en el trabajo, en su propia personalidad. Quede bien claro que no estamos negando un necesario trato entre mujeres y jóvenes de esta edad, pero en grupo. Y más cuando en esos grupos se organizan con motivo de estudios, de recreaciones sanas. Una evolución normal de los hombres y de las mujeres exige este trato entre muchachas y muchachos. Y más todavía, este trato en grupo es mucho más efectivo que el trato de uno y una. ¿Por qué? Porque allí no se disimula. Es el momento de la espontaneidad, donde cada uno se muestra como es. Ya llegará el tiempo del noviazgo, preparación próxima para el casamiento. Mucho queda por decir en este y en otros temas. Dos dificultades presento ahora brevemente. De otro orden. Primero, el espíritu de independencia. Hablamos de eso, pero este espíritu de independencia no solo se da en los adolescentes, se da en las familias. Con este feminismo que nos bombardea por todos lados, la mujer ya no es sumisa, como dice San Pablo a su marido. Y las mujeres en general buscan esa independencia. Es la esencia del liberalismo y de la sociedad de hoy. Pienso, hago lo que quiero. Nadie me puede imponer nada. Es un veneno que se infiltra en todos los ámbitos, en la vida de la iglesia, en la vida matrimonial, entre esposo y esposa, en la vida familiar, los papás con los hijos, los hermanos entre sí. ¿Cuál es el remedio? El único y verdadero remedio, la obediencia, de la cual Cristo nos dio ejemplo. Nunca fue fácil obedecer. El primero, Lucifer, non serviam. El pecado de Adán y Eva. Es como que lo llevamos en esta naturaleza torcida que hay en nosotros. Vivimos en una sociedad revolucionaria. Reina en ella el espíritu de independencia, de libertinaje más bien, ¿no? Desde la niñez. Hay una crisis gravísima de autoridad a nivel social y religioso.
De una manera habitual, antes las autoridades eclesiásticas nos llevaban, mal que bien, por el camino del cielo. Hoy, con el mal ejemplo, uno pone en duda hasta la misma fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿A quién debo obedecer? ¿Cuánto? Sin embargo, es una virtud esencial para la propia santificación y de los hijos. La obra misma de la redención fue fruto de la obediencia. San Pablo nos lo dice. Pues a la manera que por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo serán muchos constituidos justos. Hay que obedecer, pero no una obediencia cualquiera, obediencia ilustrada y no ciega, porque Dios nos dio la inteligencia. La inteligencia, la obediencia no implica renunciar a la razón. Debemos obedecer racionalmente, libremente. No es una oposición, libertad y obediencia. Y debemos más todavía obedecer sobrenaturalmente, porque somos católicos, hombres de fe. Entonces, esta obediencia debe estar movida por la fe, una fe sobrenatural. ¿Y cuánto cuesta obedecer a otro hombre? Pero el católico sabe que obedeciendo a la autoridad obedece a Dios. Porque Cristo lo dijo, toda autoridad viene de Dios. Aún la autoridad inicua de Pilatos. Y Cristo se dejó crucificar. Ver, dice San Benito, las órdenes como si viniesen de Dios. No es cuestión de gusto personal. Porque me gusta, porque estoy de acuerdo, obedezco. Ni una cuestión de aprecio, porque me cae simpático que me obedece, obedezco. O de afinidad. Ni siquiera una cuestión de santidad. Quien manda es un santo. Culto a la autoridad entonces. Y enseñarla a los hijos. Ser exigentes. Que cumplan siempre una orden recibida. Y no explicarles mucho. Sobre todo cuando son niños. Busquen formar sus corazones en esta virtud. Practíquenla en el matrimonio entre ustedes. Es una sociedad y entonces debe haber siempre una jerarquía y una sola autoridad. No se contradigan en las órdenes. Apoyen lo que resolvió el otro. Tener fe en las gracias de Estado. No somos protestantes. La obediencia y la docilidad es el gran remedio al espíritu liberal de hoy. No debe ser una obediencia ciega. Debe ser sobrenatural. Y recordando que obedeciendo es como obedecer a Dios mismo. Segundo obstáculo, el mundo informático, el celular. Ya han tenido muchas conferencias sobre eso y van a tener. En sí es indiferente moralmente, pero hay que reconocer que se requiere bastante virtud para usarla en forma santificadora y sin hacernos esclavos de esos medios. Hoy, ciertamente, en sí, independientemente de sus contenidos, es un obstáculo a la vida intelectual y espiritual.
Porque la conexión habitual impide la concentración y la atención, porque llega a crear una dependencia feroz, peor que la droga, porque promueve una independencia peligrosa para quien la usa, especialmente en los hijos. Algunas reglas breves para reglamentar este uso. Vale para todos. En primer lugar, ser conscientes del problema. Los padres son responsables del uso de Internet y del celular en la casa, de las redes sociales. Cuidado con la pérdida de tiempo, con el pecado de la lengua, de cada palabra ociosa, fruto de las llamaditas telefónicas de WhatsApp, etc. Poner la computadora en un lugar público de la casa, acostumbrarse a usar del Internet en un lugar abierto, por donde transiten en particular los papás. Y vamos terminando. Cuidado con los celulares, que los llevamos a todas partes, inclusive al toilet. Un menor no debe tener ni notebook ni celular propio. Limitar el uso de Wi-Fi. Por la noche, apagarlo. Y si se requiere el uso del celular, preferentemente que usen el celular de la casa, de la familia, y el cual esté a disposición del que lo necesite, cualquiera sea de los hijos. Y otro remedio complementario y más importante, la oración y la vigilancia. Y por fin, dos grandes medios para este deber de santificarnos en la familia, los padres y los hijos, entronizar y consagrar sus hogares al Sagrado Corazón de Jesús. Es impensable que una familia tradicionalista no haya hecho esto o no tenga el deseo y quiera hacerlo cuanto antes. Y más ampliamente, los retiros espirituales, los retiros ignacianos. Monseñor Lefebvre veía en estos retiros una obra esencial para la santificación de las almas. Y por eso la puso en nuestra congregación como algo que es parte esencial de nuestro apostolado. Ave María Purísima. Gracias por la atención y disculpen quizás por lo largo. Bueno, ahora bon appétit, como dicen los franceses. A comer. Vale, préstame el... ¿Cuánto fue? No, tu guarda, Braulio les va a dar unas indicaciones prácticas.